Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Guía tu Cuerpo. Hoy, además de abordar distintos hechos noticiosos en materia de salud, vamos a revisar a detalle cuáles son los prejuicios que implica el consumo masivo del tabaco en el mundo. Soy Edson Sánchez, bienvenidos y bienvenidas. Y es tiempo de revisar las noticias más importantes de esta semana sobre prevención, cuidados y los nuevos avances en materia de salud. Thimios Georgopoulos es el administrador de un hospital público en el Pireo, uno de los 3 más grandes de Grecia. Recuerda que cuando Syriza llegó al gobierno en 2015, los hospitales públicos estaban en quiebra. El nuevo gobierno de derechas hereda unos hospitales con una deuda saneada y la sanidad vuelve a ser universal, aunque sigue habiendo deficiencias. 1,5 millones de euros para cambiar todo el equipamiento del hospital, es decir, las camas, las mesillas de noche, los sillones de los familiares, etcétera, etcétera. También necesitamos dinero para modernizar los equipos médicos. Durante la crisis, la sanidad pública ha sufrido diversos recortes. De 2012 a 2015, la Troika impulsó una reforma que privó de sanidad al 25% de la población. El ministro de Sanidad de entonces, Adonis Georgiadis, vuelve a ser ministro en el nuevo gabinete. El número de personas que no tenían seguro ni ninguna cobertura médica eran más de 2.400.000. Una década de crisis ha afectado a las condiciones materiales de los hospitales y también a las condiciones en las que el personal médico presta servicio. Los recortes afectaron a los centros, a los sueldos, a las contrataciones y también a la cantidad de pacientes que cada médico atendía. Hasta hace 4 o 5 años, todos los médicos que trabajábamos en el sistema público de salud, fuésemos al hospital que fuéramos, trabajamos para cubrir el volumen de urgencias, que es algo que aprendimos de nuestra especialidad. Nos acostumbramos a tener un volumen alto de gente en todas las guardias. Gracias al esfuerzo de los profesionales, desde el personal administrativo hasta los médicos, la sanidad pública griega sigue teniendo calidad. La calidad del servicio es muy buena. Buenos doctores y doctoras. Vivo aquí desde hace 20 años y les estoy muy agradecida a los médicos. Los gobiernos de Nueva Democracia se caracterizaron por una voracidad inagotable respecto a los servicios públicos. En la sanidad griega, ahora vuelven a sonar campanas de privatización y recortes. Desde Atenas, Grecia, Ibai Arbideaza, Elpida Nicu y Ángel Ballesteros, Telesur. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia pide la prohibición de glisofato a nivel mundial. Para este organismo, los métodos que tienen como base la aplicación de este químico no son satisfactorios para los pacientes. Algunos estudios científicos revelan que el glisofato puede ocasionar que los pacientes padezcan cáncer y se incremente el riesgo de complicaciones durante el embarazo o trastornos neurológicos en el feto durante la gestación. Hacer ejercicios o algún tipo de deporte ayuda a prevenir enfermedades y mejora la calidad de salud biológica y psicológica de los seres humanos. Evitar el sedentarismo facilita la regulación de presión arterial, la reducción de la sensación de fatiga, una mejora en la resistencia a la insulina y la prevención de enfermedades como el cáncer. También permite disminuir los efectos secundarios de las quimioterapias y radioterapias, incrementando la energía y vitalidad de los pacientes. En cuanto a la psicología del paciente, hacer ejercicios aumenta la autoestima, reduce el estado de depresión y disminuye la agresividad, ira o angustia. Las recomendaciones en la frecuencia para realizar ejercicios o alguna actividad física van de 2 o 3 días por semana y aumentar de manera progresiva sin forzar los límites corporales. Otra forma de mantenerse activo es la práctica de sexo con frecuencia. Esto mejora el sistema inmune. Durante las relaciones sexuales consensuadas
entre adultos, el cuerpo libera neuroquímicos en el cerebro y se incrementan los niveles de serotonina o endorfinas que hacen sentir a las personas más activas y animadas. En Nigeria, autoridades de la salud revelaron que en 3 años no se han registrado casos de poliomielitis endémica salvaje. La Organización Mundial de la Salud quiere aprovechar este hito para avanzar en la campaña por la total erradicación de esta enfermedad en todo el continente africano. La polio es una infección viral que ataca el sistema nervioso y que puede causar parálisis irreversible en pocas horas. Los más vulnerables a esta enfermedad son los niños menores de 5 años. Los métodos de prevención ayudan en un alto porcentaje a evitar consecuencias graves. Al regreso de esta pausa, usted va a conocer cuáles son los principales daños que produce el consumo de tabaco y también las alarmantes cifras que han ido en aumento a pesar de las advertencias de diversos organismos. Volvemos enseguida, esto es Guía tu Cuerpo. El tabaco es la principal causa evitable de muerte en el mundo y pese a ello los índices van en ascenso en varios países. Vamos a profundizar sobre el impacto y consecuencias de este mal hábito que pone en riesgo la vida de los consumidores directos, familiares y allegados como consumidores pasivos. Considerada como una enfermedad adictiva y crónica, el tabaquismo se mantiene como responsable de varios padecimientos en todo el mundo, como el cáncer y diversos problemas cardiovasculares. Cerca del 80% de los casos de adicción o dependencia a la nicotina comienzan antes de los 18 años. Productos y subproductos que estén hechos con tabaco, ya sea para fumar, masticar o esnifar, tienen ingredientes psicoactivos que se vuelven adictivos. Diversas campañas antitabaco promovidas por la Organización Mundial de la Salud, así como por la Organización Panamericana de la Salud, pretenden reducir el impacto de compañías que producen y venden tabaco. A lo que preguntamos, ¿han cosechado frutos? ¿Cuál es la situación actual del tabaquismo? Bueno, a pesar de que se ha trabajado mucho en el tema, la situación del tabaquismo todavía podemos decir que estamos en la situación de vaso medio lleno, vaso medio vacío. Porque, bueno, la región de las Américas viene avanzando en las políticas de control de tabaco, con lo cual se está viendo un descenso de la prevalencia, o sea, el porcentaje de la población que fuma. Pero, bueno, todavía quedan muchos fumadores en la región. Con lo cual es necesario que este tema siga estando en la prioridad de la agenda pública. Algunas cifras estiman que casi 5 millones de personas mueren como consecuencia del tabaco. Si se mantiene la tendencia de consumo para el año 2030, analistas señalan que producirán más de 10 millones de muertes. Organizaciones se apresuran a impulsar estrategias para evitar esto. ¿Cuáles son los nuevos planes y metas para hacer frente a la problemática del tabaquismo? Existe un tratado legalmente vinculante que es el Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco, el cual fue adoptado por todos los Estados miembros de la OMS en el año 2003 y entró en vigencia internacional en el año 2005. Este tratado es la primera vez que se auspicia un tratado de salud pública por parte de la OMS y, como les decía anteriormente, tiene valor vinculante para los países. ¿Qué es lo que tiene este convenio? Justamente, este convenio marca todas las políticas que son comprobadamente eficaces para controlar la epidemia de tabaquismo y que los países tienen que implementar como parte de su compromiso con el convenio. En la región de las Américas, de los 35 Estados miembros, 30 países son parte en el convenio marco. Entonces, este es el acuerdo, digamos, el marco mundial. Aparte de eso, en la región de las Américas, desde el año 2017, se aprobó una nueva estrategia y plan de acción para fortalecer la implementación del convenio en las Américas. Y este plan tiene 4 grandes líneas de acción que valen para los países de las Américas y que digamos, la meta más importante que tenemos es tratar, empezando el año 2018 y en los próximos 5 años,
poder llegar a que todos los países de la región sean libres de humo de tabaco. Las organizaciones de salud luchan contra un gran andamiaje mediático que promueven el tabaquismo desde hace varias décadas. A esto se le suma que compañías siguen produciendo de manera masiva productos que contienen nicotina, sin tomar en cuenta los porcentajes de mortalidad de la adicción al tabaco. La inversión en publicidad es gigantesca e incluso representa un gasto muy importante para los estados cuando intentan regular las consecuencias que no asumen quienes producen y sugestionan comportamientos adictivos. Para profundizar sobre esta arista, le preguntamos a la doctora Adriana Blanco cómo, a pesar de la existencia de planes políticos y leyes antitabaco, continúa el consumo extendido del mismo. Bueno, hay varias explicaciones. Si yo quisiera decirle la que es más común, la que tiene más importancia en la región, la que los países citan más frecuentemente como el problema más importante, es que atrás del tema del consumo de tabaco hay una industria que tiene grandísimos beneficios económicos de este producto. Entonces, obviamente, la industria intenta en cada una de las etapas en las que se trata de trabajar en las políticas de control de tabaco, intenta interferir, ya sea cuando se intenta pasar una legislación tratando de convencer a los gobiernos de que puede haber malos resultados, como por ejemplo si se quiere poner una política fiscal, el aumento de impuestos a los productos de tabaco, que es la política individual más importante para bajar el consumo. La industria va a decirle a los países que va a tener un terrible problema con el comercio ilícito, lo cual no necesariamente es cierto, porque si bien las diferencias de precio transfronterizas es un incentivo para el comercio ilícito, pero no siempre esto pasa si el país tiene buenos controles de sus fronteras. Con esto hacemos nuestra segunda pausa. Al regreso seguimos profundizando sobre el tabaquismo, los riesgos que implica su consumo, la propagación de este vicio en la región latinoamericana y la responsabilidad de los medios en la prevención del consumo de tabaco. Seguimos hablando del tabaquismo, pero en esta oportunidad en cifras. En paralelo, ¿cuál es la clave de una campaña en los medios para aumentar el consumo o bien para exhortar a los ciudadanos a evitarlo? El tabaco mata a alrededor de unas 8 millones de personas aproximadamente a nivel global. Entre estos, 1,2 millones no son fumadores, pero están expuestos al humo del tabaco de quienes sí son consumidores permanentes. Otro dato tiene que ver con la ubicación de estos fumadores. Estudios revelan que el 80% se encuentra en países en vías de desarrollo. Por ello preguntamos, ¿cuáles son las principales enfermedades que pueden prevenirse al evitar el consumo de tabaco? El consumo de tabaco es un factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles son la primera causa de muerte en todo el mundo, en la región y en casi todos los países de la región. Dentro de las enfermedades no transmisibles, dentro de las 4 mayores, que son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, los cánceres y las diabetes, las 4 son el tabaco es un factor de riesgo para el desarrollo o para la evolución de estas enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la mayoría del mundo desarrollado y en los países de bajos ingresos también. A pesar de que todavía se piensa que las enfermedades no transmisibles son enfermedades de países ricos, lamentablemente hoy día los países con menos poderío económico están enfrentando una doble, sino una triple carga de enfermedad, porque tienen que enfrentar las enfermedades transmisibles que aún no están erradicadas y tienen que enfrentar el aumento de las enfermedades no transmisibles que tienen que ver con estos estilos de vida, como por ejemplo el consumo de tabaco, consumo nocivo de alcohol, la dieta malsana y la falta de actividad física. Los países que registran mayor porcentaje de fumadores son Kiribati, una isla ubicada en la zona centro del Océano Pacífico,
al norte de Australia. Allí, 2/3 de los hombres y más de 1/3 de mujeres consumen tabaco, lo que representa un 47,7% de su población total. Montenegro, el país europeo, tiene la tasa de tabaquismo más alta del viejo continente, con un 46%, pese a la prohibición de fumar en lugares públicos. Grecia, con el 43% de tabaquismo, se ubica como el tercer país con más consumidores. La cifra se divide con más del 50% en hombres y 35% de mujeres. En Latinoamérica y el Caribe, Bolivia, Chile, Cuba y Argentina son los países que registran más consumidores de tabaco. Para entrar en detalle, preguntamos a la jefa de la Unidad Regional Antitabaco de la Organización Panamericana de la Salud, Adriana Blanco, ¿cuál es la situación del tabaquismo en la región latinoamericana y caribeña? Bueno, un poco si hablamos de cifras, la prevalencia mundial de consumo de tabaco es de 19,6, digamos alrededor del 20% en promedio, por supuesto con países que están por encima, países que están por debajo. En la región de las Américas, en adultos, estas cifras que estoy diciendo es en adultos, estamos cerca de los 17%, 16 y algo por ciento, que es más bajo, como ven, que el promedio del mundo. Ahora, cuando empezamos a hablar otra vez de los niños, de los jóvenes adolescentes de 13 a 15 años, como les comentaba anteriormente, las cifras son más bajas, obviamente, porque estas son personas que recién comienzan, digamos, a experimentar con el tabaco o que llevan algunos pocos años fumando, pero ahí estamos por encima del promedio mundial. Y como decía antes, hay una feminización del consumo donde las mujeres jóvenes tienden a consumir más, con diferencias por países, porque obviamente hay elementos culturales que tienen que ver en esto. Los medios de comunicación, en la mayoría de los casos, propician una cultura consumista de tabaco, modela comportamientos de necesidad del producto y luego, como si no tuviera nada que ver, relata historias de vida de personas con graves problemas de adicción. Las redes sociales globalizaron de manera acelerada la publicidad, aumentando las probabilidades de que una persona fume. Aunque las organizaciones antitabaco generan planes y estrategias para contrarrestar los altos porcentajes de consumo, el impacto positivo carece del poder logrado en apenas 30 segundos de publicidad pro tabaco. ¿Cuál es la manera más adecuada de realizar campañas de prevención contra el tabaquismo en medios de comunicación e instituciones? Las campañas de prevención, las campañas educativas son importantes. El convenio marco las considera en el artículo 12 del convenio, en la parte de comunicación a la población, pero hay que tener en cuenta una cosa. Campañas de educación en las escuelas se han venido haciendo desde hace muchísimos años. Es más, Philip Morris ha sponsorizado en varios países de América Latina programas escolares. Y el problema es que esos programas escolares, los de Philip Morris, el mensaje que daban es: fumar es una conducta de adultos. Entonces, bueno, qué mayor incentivo para gente que se va acercando a la adolescencia que decirle que algo es de grande, ¿no? Cuando justamente lo que más quieren es ser grandes. Entonces, hay que tener cuidado. Primera cosa, cuando la industria se acerca a querer hacer con nosotros en cualquier tipo de actividad, uno siempre tiene que pensar que probablemente alguna cosa por ahí no demasiado buena debe haber. Y así llegamos al final de este capítulo de Guía tu Cuerpo. Agradecemos a la doctora Adriana Blanco por ayudarnos a explicar y comprender los riesgos y consecuencias del tabaquismo. Síganos en todas nuestras redes sociales. A todos, muchas gracias. Hasta la próxima.